Bien, mi abuelo nació en el año 1886. Fue un año en el que por primera vez se aisló el aluminio, en el que tuvo lugar la revuelta de Haymarket, que que evolucionaría hacia la conmemoración anual del 1 de mayo, y en el que salió al mercado una bebida llamada Coca-Cola. Aquí vemos una fotografía suya en su primer año de vida. Y nos dejó el año 1972, un año en el que un esquiador español obtuvo una medalla de oro en una época en que escaseaban bastante las medallas olímpicas en nuestro país, en que los gobiernos de Estados Unidos y la República Popular de China decidieron que tenían un enemigo común y en que un avión uruguayo se estrelló en la denominada tragedia de los Andes. Quedó finalmente inmortalizado con este busto que realizó el escultor Frédéric Marès y que se encuentra en el Museo de la Historia de la Medicina. De hecho, su carrera profesional empezó en el año 1908, cuando se licenció, y en los años siguientes hizo unas estancias, primero en París, donde lo vemos aquí, rodeado de sus colegas, y posteriormente en Berlín. Luego tuvo el privilegio de formarse en la clínica del doctor Menacho, fue alumno suyo, como antes se ha dicho, y se doctoró en el año 1926. En aquella época había que ir a la capital del estado a doctorarse. Desde los años 20 hizo varias estancias en Lausanne con el profesor Jules Golin. Y aquí vemos una fotografía representativa de lo que se llamó el ejército contra el desprendimiento de la retina. Mi abuelo, en concreto, era el responsable del Frente Meridional. Aquí vemos al profesor Gonen, al profesor Amsler y al profesor Webe. Fíjense que la graduación militar de generalísimo fue ideada, en este caso referida al profesor Gonen, unos años antes de que la adoptara el Ejército Nacional Español. Entonces, su carrera profesional, como hemos dicho, empezó en el año 1908 y se extendió hasta el año 1968 en cuanto a intervenciones quirúrgicas y hasta el año 1971 en cuanto a visitas. Sus aportaciones técnicas, aquí están sus famosos blefarostatos, también el portaagujas que había diseñado, algunos instrumentos que se utilizaban para el trasplante de córnea, como este curioso instrumento donde se transportaba el botón corneal, y también ideó la cirugía de la rotación de la conjuntiva superior para el tratamiento del pterigion. En cuanto a la dactiocistorrinostomía, hizo varias aportaciones, tanto desde el punto de vista de maniobras como de instrumentos, algunas de las cuales son vigentes hoy en día. También ideó una de las técnicas precursoras de la trabeculectomía para la cirugía del glaucoma y la llamada evisceroenucleación como alternativa a la enucleación, en la cual se conserva la mitad anterior de la esclerótica. En cuanto a la cirugía de catarata, durante mucho tiempo fueron utilizadas sus pinzas, con las que se ayudaba de un gancho con el que empujaba el cristalino para la extracción, y también ideó uno de los métodos que se utilizaron para la técnica de succión del cristalino. Pero sus aportaciones más importantes fueron en la técnica del desprendimiento de retina. El separador que diseñó permitía llegar hasta la parte posterior del globo ocular para realizar la diatermia y la punción evacuadora. Y su conocido cerclaje, que era este lazo que daba la vuelta a 360 grados del ecuador, con lo cual se evitaba que la retina desprendida llegara al polo posterior, el precursor de las bandas que se han utilizado luego. También fue, curiosamente, introductor de una técnica que había conocido en el extranjero, que era la técnica de Al-Wassermann, y que era la técnica que se utilizaba en laboratorio para el diagnóstico de la sífilis. En cuanto a aportaciones docentes, bien, aquí hay una fotografía que ya se la saben de memoria, pero él siempre tenía gran interés en los intercambios de conocimientos con sus colegas, y aquí lo vemos con unos cuantos oftalmólogos de la época. Este era él, aquí estaba también el doctor Menacho y aquí el doctor Barraquer, y en su clínica recibía continuamente visitas de colegas que venían a presenciar su tarea asistencial.
Tuvo numerosas publicaciones, pero yo destacaré aquí las más importantes. El libro sobre el desprendimiento de retina, que fue traducido, como pueden ver, a varios idiomas, salió en el año 1934 y aquí aparecían sus conocidos dibujos de la retina. Tengo que aclarar que él no disponía de una tomografía de coherencia óptica y que, por lo tanto, no tenía más remedio que dibujar la retina. También muy famoso fue su tratado de cirugía ocular, que salió en el año 1946 y que también fue traducido a varios idiomas y del que se hicieron 5 ediciones. Aquí vemos el acto de presentación de este libro, donde vemos también al doctor Ignacio Barraquer y al doctor Casanovas. Fíjense en un pequeño detalle, que es que entre los 45 asistentes había 45 varones y 0 mujeres. Esta es una proporción que hoy en día resultaría bastante difícil de mantener en una reunión de especialistas oftalmológicos. Tuvo diversos honores y distinciones, pero sin duda la que más ilusión le hizo fue la recepción de la medalla Gonen, un premio, digamos, más importante dentro de la oftalmología internacional y que recibió en el año 1950, el mismo año que recibió el título de conde. Aquí vemos el acto de entrega de la medalla, en donde ya pueden aparecer algunas personas del sexo femenino. Edimburgo, Heidelberg y Barcelona fueron las 3 ciudades donde recibió el título de doctor honoris causa, y aquí vemos el acto que tuvo lugar en el año 1972 en la Universidad de Barcelona. Él, se enorgullecía siempre de tener dedicatorias de algunos colegas ilustres, como el caso del doctor Ramón y Cajal, y no se enorgullecía menos del diploma que le entregaron sus trabajadores y empleados en homenaje pocos años antes del final de su carrera. De hecho, él no fue el primer oftalmólogo de la familia Arruga. Como se ha dicho antes, el doctor Eduardo Arruga, su padre, fue oftalmólogo. De hecho, fue un oftalmólogo que primero trabajó como barbero y con esto se pagó la carrera de medicina. Y posteriormente su hermano, el doctor Ricardo Arruga, que fue uno de los pioneros de la aplicación de lentes de contacto en nuestro país, y su hijo, mi padre, el doctor Alfredo Arruga, que fue una autoridad en el campo de la estrabología. Aquí los vemos en una fotografía, mi padre, mi abuelo, mi madre, y el profesor Casanovas, que le unía una gran amistad con mi abuelo. Bien, en cuanto a su vida personal, él normalmente era un hombre afable, en general, pero si lo pillabas con el pie cambiado, sabía gastar malas pulgas también. Entonces, él tuvo, aparte del hijo oftalmólogo, tuvo 3 hijas. También tuvo 4 nietas y 2 nietos y 2 bisnietos. Había practicado deporte y de hecho había jugado en un equipo de fútbol que se llamaba Catalá. Era un equipo modesto que no jugaba la Copa de Europa, pero que tampoco tenía los problemas con Hacienda que tienen algunos clubes de nuestro entorno actual. Él era un amante de la montaña y del mar. Aquí lo vemos junto con su esposa Teresa, después de haber subido a una cumbre, y aquí lo vemos pilotando una de sus embarcaciones. Pero, de hecho, la verdad es que era un hombre que no paraba quieto nunca. Es decir, siempre tenía que estar siempre activo, y no solo cuando trabajaba, sino también en vacaciones. Cuando estaba en su casa de la Costa Brava no paraba quieto ni un instante. Siempre lo veías o arreglando las tejas, o revisando motores, o matando hormigas. Como anécdota diré que en una ocasión hubo un grupo de personas que se acercaron a la casa para ver el paisaje, y que cuando entraron nos dijeron, sí, no, a la entrada de la finca el jardinero nos ha dicho que ya podíamos pasar. Y el jardinero no era ni más ni menos que el doctor Hermenegildo Arruga, que estaba podando unos rosales. Bien, no quería acabar este acto sin expresar mis agradecimientos. En primer lugar, al Colegio de Médicos, que con la Junta del doctor Vilardell y con la colaboración también del doctor Miguel Brudera, incluyeron a mi abuelo en la Galería Oftalmólogos Catalanes, en un acto que tuvo lugar hace pocos años en este mismo local. También, a mi hermana y a las personas de mi familia que me han proporcionado material para esta exposición. Al doctor Ramón Martí, del Instituto Catalán de Retina, por dedicarle un espacio en su instituto a la memoria de mi abuelo.
y también a la Silvia, la Regina y la Dolors de la Escuela Sadako por el excelente trabajo que realizaron dedicado a los científicos de la ciudad de Barcelona, y entre los cuales se incluye a mi abuelo. Y también a todos ustedes por su atención. Gracias.